Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Radio Satar, este podcast proyecto en el que intentamos hablar de migración desde distintos ámbitos y bueno, otros temas que van saliendo. Hoy muy contento de recibir acá en el programa a Nadia Hakim, socióloga interdisciplinar, doctora, conocedora de muchos temas y bueno, al día de hoy también mentora de investigación para gente que está haciendo su trabajo final de máster o doctorado incluso. Y bueno, de la región también, eres de Colombia, Nadia. Y antes de seguir hablando, bienvenida. Muchísimas gracias, Camila. Estoy muy contenta de estar acá contigo y sí, sin duda acá estamos países hermanos presentes. Sí, sí, sí. Y bueno, Nadia, además de ser colombiana, comparte algo conmigo que parece tonto, pero que un poco ha inspirado este programa, que es el origen libanés también en tu familia, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos un poco de eso, pero para seguir un poco con la introducción, decía que Nadia apoya a personas que están haciendo investigación en torno a trabajos de fin de máster o doctorados y tienes este proyecto Mind Academia, del cual hablaremos también un poco más adelante, pero no quería que se me pasara. Y bueno, tampoco quería que se me pasara, y aquí te voy a pedir disculpas, Nadia, por hablar un poco de esto, pero el tema de Venezuela, que bueno, sabrán que hubo dos terremotos la semana pasada, el 24 de junio, en la zona costera de Venezuela y se vive una situación bastante difícil. De hecho, bueno, Colombia ha apoyado bastante ahí en el rescate de personas y ayuda humanitaria. Pero bueno, simplemente un llamado a que si van a colaborar, si van a donar, por favor háganlo de forma responsable a través de organizaciones que están en el terreno. Hay varias por ahí. A través de Instagram he tratado de compartir algunas, pero bueno, seguro que tienen algún venezolano o venezolana cerca que puedes informarles bien acerca de esto. Y bueno, agradezco a toda la gente que me ha escrito y ha estado pendiente de mi familia, amigos. Creo que cualquier persona en el mundo valora esto cuando pasan cosas como las que están pasando. Y ya hablaremos más de esto en otros episodios, pero quería comentarlo hoy porque es importante para mí. Y dicho esto, Nadia, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar el podcast, porque sé que llegaste, o sea, llegaste un poco al día de hoy acá, luego de escuchar varios episodios y bueno, te viste como con ganas de estar aquí también. Sí, total. Paréntesis, es que no sé si interrumpirte o No, sea, no, sí, puedo, interrúmpeme, sí, sí. porque Además o que, sea, es que si no, claro, no sí, quiero sí, dañarte no, la edición, no, pero no, me no, siento toda como que no sé si no, responderte o qué. interrúmpeme porque Bueno, listo. además soy conocido yo como alguien que interrumpe bastante. Ah, Me lo han genial. dicho en el feedback un poco como que, no interrumpas tanto. Pero bueno, a veces también es que la emoción de la conversación Claro, hace que yo me lance, pero por favor, sí, interrúmpeme en bueno, cualquier genial. cosa. No, a ver, primero que nada, pues sí, estoy contigo un poco en esta mención que tienes de un momento difícil, pues en el norte de Venezuela. Yo también he estado muy conectada con esto estos días. Tengo mucha gente muy cercana viviendo, pues eso, momentos difíciles. De pronto nadie ha tenido directamente algún caso de muerte cercana o de que su casa haya sido destruida, Mm. pero bueno, definitivamente sí es difícil vivir eso desde acá lejos, pues estando ahí, aunque te haya salvado, pues es un momento bien complicado, así que bueno, pues nada, quería también añadirme a ese llamado pues a la Muchas gracias. solidaridad. Sí. Gracias, Nadia. Y bueno, feliz de estar aquí contigo. Claro, o sea, con Hamid llevamos hablando muchísimo pues de temas que tenemos en común y que nos interesan. Y una cosa curiosa que tenemos en común también es orígenes libaneses de nuestra familia, ¿no? Sí, en efecto, Sí, ahí, bueno, nos conocemos de acá de Madrid, yo creo que hace ya 8 años por lo menos. por lo menos. Y quería empezar por ahí, que a alguien le parecerá como un tema un poco rebuscado,
Pero a mí me pasa que a veces recuerdo mi infancia creciendo en Venezuela. Yo soy venezolano, nacido ahí, y mi padre libanés emigró cuando tenía 20 años. Pero mi nombre es como muy árabe, ¿no? Claro, Hamid Yamin. De claro. hecho, de mis hermanos soy el que tiene el nombre como más árabe. Ujú, Y recuerdo que en el colegio me pasaba que quizás era cosa mía, ¿no? O sea, como algo que yo mismo me inventé, pero sí creo que tenía cierto origen, que a veces me sentía como menos venezolano que los demás, pero no desde un punto de vista como de superioridad, ni mucho menos, sino como de frustración, de decir como que, bueno, yo soy tan venezolano como mis compañeros, y había como algo que me decía que no, ¿no? Luego, por ejemplo, esto podrá ser chistoso incluso porque, bueno, en Venezuela en general somos como muy echadores de broma, ¿no? Que a ujú, veces rayan el bullying, porque luego cuando claro. creces dices, bueno, esto igual era un poco de bullying, pero en el momento no lo viste así. Ujú, Pero recuerdo que después del ataque de las Torres Gemelas en el 2001, a mí me empezaron a llamar Osama o terrorista ¿qué en dices? el colegio, ¿no? Ya, Y, y bueno, para mí fue como normal. Bueno, a otras personas de origen árabe se lo comentaban también, se lo decían. Y no sé, luego cuando crezco digo, wow, o sea, no quisiera yo que si tengo un hijo el día de mañana le digan de esa manera despectiva porque pasé algo, ¿sabes? En algún momento. total. Y bueno, de repente tu experiencia no es nada parecida o no habías pensado en eso hasta ahora, pero yo sí lo sentí en un momento de pequeño. Y la verdad es que me pones a pensar en cómo fue para mí, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, claro, yo crecí en un colegio donde ya había mucha mezcla de gente de muchas Mm. partes del mundo. Fui a un colegio francés Ok. por un tema, digamos, familiar que mis abuelos vivieron en Marsella cuando yo era muy pequeña. De hecho, yo Ah, era un mira. bebé cuando ellos estuvieron viviendo entre Marsella y Niza unos buenos años. Yo creo que unos 10 años, por ahí 10, 12 años. Y claro, un poco con esa conexión con Francia, terminé yo en el liceo francés, yo y mi hermana, Ah, de mira. pequeñitas. Y es verdad que, claro, me imagino influencia árabe en Francia, o sea, Francia y el Líbano están Sí, muy bastante cercanos, conectado, sí. claro, a nivel histórico. Entonces, yo creo que a ojos de la gente del colegio, que era de la que más me rodeaba, era normal Ya, claro. tener, digamos, este apellido, tal y cual. Además que, claro, algo que uniformizaba mucho dentro del colegio es que todos teníamos que hablar en francés, supuestamente. Claro, No era así la realidad, pero era todo vale. mucho más Pero era una mezclado. lengua como fuera de tu lengua materna quizás Exactamente, y te ponía como en otro plano, ¿no? exacto. Una tercera lengua que tampoco era la mía de pertenencia. Mm. Entonces ya había ahí una sensación un poco de extrañeza. Estaba todo mezclado y no, nunca sentí tal vez que no creo que se me cuestionara, sino una pertenencia un poco más cuestionada estando Mm. en Bogotá de pronto. Lo que sí es verdad es que, y es bien interesante, no lo había visto así, a nivel de las dos familias que compone la mía, o sea, por el lado paterno está la rama libanesa Mm. y por el lado materno es la parte colombiana y estoy Claro. usando, ¿cómo se llama esto? Comillas. Comillas, perdón, Sí, la sí. especialista en escritura No. que se le pierde esa palabra. Exacto. La parte colombiana ya es una parte pues muy mezclada, diferentes lugares, digamos, de Colombia, pero ahí sí que yo notaba una diferencia cultural bastante Mm. marcada entre una familia y la otra. Ya. La familia colombiana sí que un poco señalaba las curiosidades o las particularidades de la parte libanesa de la familia Mm. y tal vez esto de lo libanés lo notaba más de pronto en ese contraste que había entre las dos familias, probablemente. ¿Y tu padre nació en Colombia? O sea, es como de primera generación, no, ¿cómo se diría? Creo que primera generación de hijos de migrantes, no Sí, sé si se dice así. Bueno, te cuento un poco. sí. Es que me encanta porque en el fondo lo que se pone aquí sobre la mesa es también la gran variedad de situaciones. Puede ser que puede que tu padre llegara a Venezuela, Sí, ¿verdad? él nació en el Líbano, exacto. Claro, exacto. En mi caso, realmente quienes nacieron en el Líbano fueron mis bisabuelos Ok. y parte
digamos, de los hermanos de mi abuelo paterno nacieron en el Líbano, llegaron pequeñitos y realmente mi abuelo, que es el menor de los hermanos, ya nació en una casa en Ah, Colombia mira. con, creo que ya eran 7 hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, había, digamos, como lengua materna vehicular dentro de la casa el árabe, pero Ajá, pues claro, mi abuelo tuvo una escolaridad ya en español y tal. claro. Y en cambio, mi abuela, es decir, la mamá de mi papá, sí que ella nació en Colombia, pero hizo toda su escolaridad en el Líbano. Ah, wow. Es una historia así un poco mezclada, De digamos ida, que de ida y vuelta. O exactamente. sea, qué bueno. Mis bisabuelos se conocieron en Colombia, mi bisabuelo libanés, una abuela colombiana nacida en Cali, se fueron para el Líbano los dos y ahí tuvieron sus hijos. O sea, una bisabuela colombiana sería, Sí, perdón. Ok, vale, vale, vale. exacto. Sí, sí, Ok, bisabuelo libanés y bisabuela colombiana se van al Líbano. exactamente. Wow, qué bueno. Y ahí tienen pues sus hijos Mm. y cuando se divorcian mi bisabuela coge a mi abuela, a su hermana y a su hermano o sea, de mi abuela y llegan a Colombia de vuelta. Entonces, claro, mi Wow. abuela sí llegó escribiendo en árabe, leyendo en árabe, Ah, hablando también mira. francés Sí, porque bueno, es lengua oficial en el Líbano también. exactamente mi abuela creció en un... ay, ¿cómo se dice? Perdón que se me están mezclando las palabras. No, no, no. eh, un internado de monjas Ah, francesas. vale, Sí, perdón. vale. Eh, eso, mi abuela creció en un internado de monjas francesas y volvió como a los 15 años a Colombia, Ok, básicamente. wow. Qué Sí, sí, historia. O sí. sea, daría para, para un episodio completo. Claro, entonces mi papá en ese sentido, para volver a tu pregunta, ya era, digamos, un colombo libanés Sí, con papás muy conectados con la cultura claro. libanesa, que esos eran mis abuelos, y en cambio para mi papá y su hermana, mi tía, tal vez lo libanés estaba muy presente más en la comida, Mm, en ciertos rasgos culturales, un poco de los roles de lo materno, lo paterno, bueno, en otro tipo de cosas, sí, sí. pero de pronto no tanto en la escritura. Claro, puedo entenderlo porque es un poco, creo, lo que me pasa a mí, que mi padre es libanés, mi madre es venezolana y bueno, yo he estudiado árabe, en algún momento aprendí a escribir y a leer y todo, pero bueno, me falta mucho vocabulario. De hecho, está entre mis proyectos reaprender el árabe. Ujú. Pero es cierto que el tema de la comida, la cultura, la familia está muy presente en mi vida. Así que puedo más o menos saber cómo ha sido para tu padre. Me parece súper interesante también cómo son culturas que se mantienen mucho a lo largo del tiempo. Supongo que hay más distancia cultural también con el Medio Oriente y es normal. Puede ser. Pero bueno, gracias por compartir esa experiencia. Me he enterado de muchas cosas acá. Y bueno, quiero preguntarte ahora por tu historia como migrante. Bueno, ¿tienes cuántos años en España ya? Sí, yo llegué a España en octubre del 2001. Wow, Recién terminé el colegio, fue, digamos, mi siguiente momento vital. O sea, yo terminé, ponte tú, en junio y en octubre ya estaba llegando a España. Sí, digamos que enlazando con lo que estábamos comentando hace un rato ujú, sobre mis abuelos, etcétera, etcétera, digamos que esto de los viajes lejanos, largos, estas historias de barcos durante ujú. meses y todo lo que pasaba en esos barcos y mi abuela era muy buena también contándome todas esas historias y yo súper interesada también en Claro, escuchar todos los detalles de quiénes eran, en qué condiciones venían, desde dónde salían, a dónde llegaban, ¿no? Todos los apellidos de toda esa comunidad libanesa que fue llegando a principios del siglo XX a Bogotá, digamos. ujú, Claro, todo esto yo creo que alimentó también mi imaginación de que un viaje podía ser no solamente, por ejemplo, de Colombia a Ecuador, que fue uno de mis primeros viajes internacionales, o qué sé yo, a Perú, que ujú. también pude ir a hacer un viaje así antes de venir para acá, sino que se me quedaba corto y quería ir como más lejos, ¿no? Ok, Y si juntamos eso un poco con esa influencia que te digo de mi cole francés, donde pues desde muy pequeñitos tenían esta influencia de, pues bueno, mostrarte un poco cómo era pues Europa y tal. mm, Y era muy común que mis compis se fueran a estudiar realmente el bachillerato a Francia. ok. Y en ese momento, por cosas de la vida, terminé pues en España. Pero
sí, digamos que fue algo bastante Pero natural. a España te vienes a estudiar en la universidad ya directamente. Sí, exactamente. Llego aquí a los 19 años, después de haber presentado como 3 pruebas de bachillerato diferentes para Claro, acceder para homologar todo. para homologar y porque, claro, había presentado el bachillerato colombiano, hubiera podido quedarme en Colombia. Mm, Presenté también pues el del bachillerato francés, que era pues una obligación, como era el sistema público sí. francés en Colombia, entonces esa era otra vía, pero bueno, terminé haciendo la selectividad y haciendo todo pues este proceso desde el inicio para poder empezar clases desde cero, digamos, sí, en sociología en Salamanca, que fue Ah, como el muy primer bien. lugar en Fue el que como aterricé. el primer lugar al que llegaste. Exacto. Eso fue fuerte, digamos, porque Salamanca era un lugar pues muy pequeñito. Obviamente tenía unas grandes ventajas para una persona tan joven pues como yo, aunque yo me sentía súper grande y súper lista para todo y súper valiente. Claro, es verdad que desde el punto de vista de pues mi madre, por ejemplo, y pues eso, mis cuidadores, como por decirlo de alguna forma, una ciudad pequeña, una ciudad universitaria, tenía pues un montón de ventajas, pero en cambio, claro, para una bogotana, que por muy joven que yo fuera, tuve la oportunidad realmente de disfrutar de Bogotá, hablando de movimiento, Mm, etcétera. Yo pues desde muy chiquita me moví por todo Bogotá y realmente era como muy curiosa. Pues la verdad, Salamanca se me quedó pequeña en muchos claro. aspectos muy pronto. Creo que también tiene que ver con el haber llegado como colombiana a Salamanca, ¿no? Que Sí, er, sin una red así, digamos, como de mucha gente conocida ahí, ¿no? Te fuiste abriendo paso poco a poco. me fui abriendo paso poco a poco y también es verdad que no me esperaba un poco el significado que tenía el ser colombiana en un lugar tan pequeño, digamos, tan poco Claro. conectado con el mundo como pues lo fue Salamanca. Otras Mm, cosas fueron muy bonitas también sí. porque pues las ventajas de una ciudad pequeña y pues de tener un montón de tiempo para hablar y hablar y hablar Mm, con gente y poder compartir esas cosas. Pero bueno, al mismo tiempo, esa fue mi primera experiencia, digamos, como migrante y con el país. Y luego fuiste a Barcelona. Eh, Exacto, exactamente. Digamos que ya en mi segundo año en Salamanca, mm, mi perspectiva muy rápidamente fue decir, oye, listo, quisiera continuar este viaje, tal vez no me veo a futuro aquí en Salamanca y tal. Y ahí empecé a explorar cambios de expedientes entre universidades ok. públicas. Apliqué a un par de universidades en Barcelona, me aceptaron en una, en la Autónoma, que bueno, súper contenta, digamos, con haber aterrizado ahí. Y ahí fue que, exacto, 2003 más o menos, Ok. terminé en Barcelona. Sí. Qué bien, qué bien. Y ya después, bueno, los años, Madrid, ¿no? O hay una ciudad en el medio. No, o sea, De Barcelona a salté Madrid. de capital a capital, Vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale. Muy bien, muy exacto. bien, muy bien. Y en realidad llevas más tiempo de lo que pensaba aquí. O sea, más de la mitad de tu vida prácticamente ya acá en España, ¿no? Me interesó un montón que te habías imaginado antes de charlar más a No, no. fondo. O sea, porque supongo que también es algo como de percepción, como yo te conozco cuando yo llegué acá y hay otras compañeras también colombianas, bueno, amigas en común que tenemos. A veces como que asumo que todo el mundo llegó al mismo tiempo que yo, supongo, ¿no? Claro, claro, ¿Sabes? Como mi vida aquí empezó en el 2016, entonces, bueno, más o menos asumes que todos los demás están por ahí también, claro. ¿no? Es verdad que hay algo con mi acento, seguramente en esta conversación va a salir cuando te hable, por ejemplo, de mi proyecto profesional, Ujú. etcétera, etcétera, pero claro, la gente de pronto puede llegar a pensar que como tengo el acento colombiano tan marcado todavía, como que Ah, es como si el como que tienes tiempo poco no pasa. tiempo. Sí, Bueno, pero exacto. eso es bonito, Sí, en sí, realidad, sí. Sí, o sea, tenerlo. tiene todo un significado para mí, Sí, de hecho, sí, esto sí, sí. del acento. Mm, Yo me pongo muy contento cuando alguien me pregunta, "Ah, ¿cuánto tiempo tienes acá?" No, 10 años. Este año cumplo 10 años. ujú. Y, ay, pero tienes todavía el acento venezolano. Y yo que sí. Es una elección, es O una sea, como elección. que me encanta, ¿sabes? Sí, sí. Que me lo digan. Sí, para mí también es un orgullo. Yo creo que hay un tema incluso de posicionamiento casi político, te diría, con Mm, respecto a lo que significa un poco de dónde vienes sí. y Y más en estos tiempos, creo, ¿no? Bueno, claro, claro, sí.
poco reivindicación de tu lengua materna y un poco reivindicar que no hay un acento superior al otro. Claro. Y creo que el conservar tu acento en ese sentido sí es una elección que tiene que ver con un poco no borrar tu pasado, tu historia y un poco reivindicar como tu derecho a estar aquí teniendo pues toda esa historia, ese legado Sí. cultural. No, Pero y es un tema para mí también como de autenticidad, porque al final si tú mantienes tu acento de forma natural, eres más tú, ¿no? También, o sea, vas a ser como tú más libremente y por ende vas a ser más honesto, también más sincero cuando hables, no sé. Por supuesto que a mí me da risa porque yo siento que he adoptado el acento de España, sobre todo escribiendo. Cuando escribo correos es que me sale que si el vosotros o no me digas. os comparto, no sé qué. A6. Pero me salió de forma natural también, ¿no? Ujú. No fue como que, no es como que lo he forzado y de hecho a veces en un correo puedo usar primero vosotros y después ustedes y Ujú. no pasa nada, ¿sabes? Claro, es que la realidad es que estamos súper mezclados y mezcladas, ¿no? O sea, como que también pensar que, bueno, puedes como mantener una pureza de donde vienes, realmente es más como una construcción, o sea, es como una idea de Sí. lo que mucha gente se imagina tendría que pasar o algo así, como el orgullo de no perder como tus raíces, Claro, pero en el fondo, claro, yo llevo 25 años acá y obviamente lo natural que pasa es que todo esté bastante mezclado. Obviamente a mí claro. también, pues digamos, mm, para mí es importante poderme comunicar claramente. Entonces, si sé que en una situación hay una palabra que definitivamente va a llevar a un malentendido, Claro, pues ya en el fondo lo es como que, lees exacto, antes, ¿no? Sí. y como que desarrollas un poco esa capacidad de decir, ok, esta palabra justo se va a entender de esta otra manera. Entonces, como mi intención es poder comunicarme y conectarme, ¿no?, con la gente que está en esta situación, pues Mm, todo el tiempo se están haciendo adaptaciones claro. de la ¿Y cuestión. no crees que como que esa preparación que tienes ante la mezcla en parte te viene por lo que fue tu vida en Colombia, que ya en tu familia hay mucha mezcla y tú sabes que con la familia libanesa, bueno, son unas cosas, con la familia que es más, más de Totalmente. Colombia son otras cosas, no sé, Sí, y sí. ya eso te ha preparado también como para el proceso migratorio. Al menos es algo que yo siento que me pasa a mí. Totalmente, totalmente. Sí, digamos que entre esas dos familias para mí siempre hubo dos maneras diferentes de entender Mm, el mundo. Eran dos culturas ya diferentes, culturas familiares también, pero es verdad que, bueno, además que mis papás se separaron mm. bastante pronto cuando yo era bastante pequeña, entonces claro, al final de cuentas estás haciendo un trabajo de traducción Sí, y todo el las tiempo. familias estaban más separadas todavía, quizás, ¿no? Sí, Cada una exactamente. por un lado. Sí, sí, exactamente. Sí, Mm. sí. Sí, yo creo que es una habilidad que se puede como ir entrenando, ¿no? Como de cómo hago para ser lo más clara posible en diferentes situaciones. Sí, sí, de adaptabilidad también podría ser, ¿no? Sí, sí, Sí. total, total. Sí, de adaptabilidad, pero tampoco de fundirte como, ¿no? ¿cómo se llama eso? De asimilarte Ok, absolutamente al el lugar en el que estás. sí. Sí, claro, manteniendo como tu identidad propia, pues, en Exacto. cada contexto. Sí, algo así. Muy bien. Sí, sí. Bueno, igual estamos hablando demasiado general, pero creo que es súper valioso y profundo. O sea, como que creo que son temas que quería explorar porque siento que los he hablado como con muy poca gente, en realidad. Y Ujú. cuando pensé en ti para el podcast, pensé sobre todo en eso que teníamos en común. Pero bueno, si tienen algún comentario o experiencia que quieran compartir, la pueden dejar acá en los comentarios, en las distintas plataformas que tenemos. Estamos en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts y también en Instagram. Ahí un poco menos activos, pero bueno, también estamos por ahí, @radio.satar. Mira, hay algo que quería comentarte porque me parece una anécdota muy, muy bonita relacionada con tu proyecto Mind Academia. Y es que yo fui a una de las primeras clases, creo, que diste acá en la universidad.
Por cierto, estamos de nuevo hoy en el ITD UPM. Muchas gracias por prestarnos los espacios nuevamente y por apoyar tanto este proyecto. Y bueno, en ese entonces yo era becario en el ITD UPM y tú ofrecías como estas mentorías de escritura ahí en el ático del Total. edificio de agrónomos. Me acuerdo de esa pequeña sala olvidada Sí, sí, con como... unos archivadores como de hace 30 años pero me acuerdo que empezamos a dar vida otra vez a esa Sí, salita, sí, sí. ocupándola de vez en cuando. No sé si eran los lunes en la mañana, a las 11, algo así, pero bueno, era un momento súper feliz para mí porque a mí me gusta desde hace mucho tiempo como escribir, pero bueno, más que escritura académica, es escritura como de cuento, a veces algo de poesía, pero muy poco, pero últimamente es más como de autorreflexión, medio biográfico también. Bueno, escribo como muchas cosas y ahí me apunté porque tenía que hacer mi TFM y dije, mira, nadie está ofreciendo esto, me voy a apuntar. Y cuando fui, me encantó tanto la dinámica que tenías del silencio, de estar todos ahí escribiendo, pero cada uno a lo suyo, que me volví a conectar con el tema de la escritura que me gusta. Y Ujú. recuerdo que era un 20 de noviembre, una de las clases, y ese día era el cumpleaños de mi mamá. Y lo que hice, en vez de trabajar en mi TFM, que era lo que debería hacer, fue como empezar un relato de cómo mi madre conoció a mi padre Mm. y terminando en una especie de carta a ella por su cumpleaños. Wow. Sí, sí, sí. Aparte ese día había llovido en la madrugada Ujú. y conecté como la lluvia de acá de Madrid con la lluvia de Valencia. Bueno, fue súper bonito. Si puedo luego te comparto Me el encantaría. texto, pero Sí. me pareció muy cómico porque, claro, yo estaba encantado con la sesión, pero me Ujú. desvié totalmente del propósito Claro. de mi TFM. Pero a partir de ahí siempre que he podido, te he recomendado como a gente que hace un máster o un doctorado para el tema de la escritura, porque creo que como que lo simplificas mucho, ¿no? No a tener una habilidad de escribir, que a veces puede ser difícil, Ujú. pero creo que lo vuelves como muy humano, es lo que podría decir yo. Sí. Y dicho esto, bueno, te doy la palabra también para que me gustaría que contaras un poco cómo fue el proceso de descubrir que esa era tu vocación, ¿no? Ayudar a los demás a escribir de forma académica y quizás de otras formas también que has tenido la oportunidad de hacer. Sí, o sea, tal vez antes de, pues eso, explicar el proyecto en sí mismo, retomando desde el recuerdo Mm. que compartías, que me acuerdo muy bien de esa sesión en la que viniste. En esas sesiones pasan un montón de cosas no planeadas, ¿no? En el Sí, fondo, claro, la escritura para lo académico, en el fondo, ¿desde dónde sale, no? Desde una persona que no puede del todo compartimentalizar lo que le sale como esto es personal, esto es de trabajo. ya. Y pues un poco la idea de estas sesiones también era eso, era abrir un espacio de reflexión compartida, pero cada uno trabajando pues en su proyecto Mm, individual, sobre todo un espacio para concentrarse y dedicarle tiempo de calidad a lo que fuera importante para esa sí, persona en ese momento. Es verdad que esos fueron los primeros prototipos de lo que luego se convirtieron en mis sesiones ya pues más formales de desarrollo de proyecto y en lo que se convirtió Mind Academia más adelante, pero ese momento lo recuerdo como muy ujú, bonito porque todavía estaba como muy en formación el método que luego se convirtió en el método de trabajo pues que uso ya, pues han pasado como 8 años, mm. yo creo que de Sí, eso claro que o ahí más. era como muy inicial. De hecho, había mucha gente amiga, bueno, conocidos, ¿no? Ahí. Todo No me era, cobraste, de hecho. No me cobraste nada. Todo todo esto era fue... un voto de confianza de gente con la que ya nos encontrábamos acá en el ITD, en la UPM cotidianamente y con quienes estábamos ya pues empezando a tejer más vínculos personales y es lo típico que les cuentas tu proyecto, dos se emocionan, empiezan a Claro. venir y pues eso al final de ahí surgió la idea justamente de esos encuentros. ¿Una pausa?
Sí, Sí. o sea, no, pero no Ah, pero no, parece, no. sino Vale, que, vale, no, claro, o sea, claro. te quería preguntar una cosa, que igual lo de la migración en Colombia y los libanes y tal, yo me quedé con ganas de hablar más de eso, pero pues Sí, no, tú no, no, pero ¿tienes cambiaste, alguna pregunta? No, claro, lo que pasa es que, perdón, tenía las porque preguntas. tienes un guión y tal, claro. No, tenía un guión, pero sobre todo para que no se me olvidaran esos temas y ya no se me han olvidado, así que si quieres volvemos Sí, ahí. Sobre todo por si tenías alguna pregunta tú u otra reflexión. sí, o de pronto más bien como que tú te hayas quedado como con las ganas de charlar algo en particular o quedó así como pintado el panorama. Eh, a ver, yo creo que un poco lo que quería saber, me lo has dicho, pero sí tengo ganas es como de saber un poco más sobre Colombia hoy en día, sobre Ajá. todo por las elecciones que acaban de ocurrir y quizás lo pienso también como desde un punto de vista egoísta y explico por qué. Eh, bueno, el tema en Venezuela es muy complejo a nivel político, hay muchas cosas que han pasado, Sí, total. pero veo con preocupación que en la región y en el mundo hay un perfil de gobernante que está siendo electo muy particular y Ujú, siento que en el caso de Colombia fue como que prácticamente replicó un modelo de, bueno, una mezcla como de Estados Unidos, El Salvador, Argentina ujú. y esa fue la propuesta del candidato que ganó. Sí, Y, en efecto. y no sé, Sí, sí, sí. por eso digo que es egoísta, porque siento que en algún momento ese va a ser el perfil que Ujú. va a llamar la atención en Venezuela también, el día que ojalá hayan elecciones libres. Pero sí, siento que está pasando bastante y bueno, no solo en Latinoamérica, sino que Ujú. es como un perfil bastante solicitado. No sé si es por las redes sociales o qué, pero bueno, quería Sí, saber un poco tu opinión al respecto. claro, claro. A ver, y fueron además acontecimientos que pasaron muy cerquita el uno de los otros, ¿no? Los Mm. terremotos pasaron Sí, sí, no, todo días, esto días después hace 2 semanas, de ¿no? las elecciones en Colombia. Sí, es verdad. También estuvieron las elecciones en Perú, que tuvieron de pronto un conteo de Claro, votos con mucho más Fujimori. arduo y más largo, donde no se sabía qué iba a pasar durante varios días. Al final, pues Sí. salió electa un poco Keiko Fujimori, que tiene un perfil pues también muy particular a Mm. ese contexto histórico y local, pero es verdad que hay una línea más internacional, algunos rasgos, digamos, en común de esta Sí, gente que está convenciendo, ¿no? sí, A sí. una masa bastante grande de gente. Pero digamos que en el caso de Colombia específicamente Ujú. para estas elecciones, yo te lo quiero contar más de pronto desde mi punto de Sí, vista, a mi sí, no, vivencia no. personal, Claro, claro. y tal vez de mi posición con respecto a pues, ciertos temas que tienen que ver con justicia social Mm. en fin, con mi posicionamiento político más en general, ¿no? Que como pues experta, pero sí es verdad que lo que pasó ahora en Colombia es más la radiografía de un país que está totalmente polarizado, porque Mm. realmente la diferencia de votos entre un candidato y el otro pues fue mínima. Sí, Entonces, mientras esa fórmula que tú comentas, que es parece un manual, ujú. parece una receta para, ¿no? Preparar una sopa Ya. para que salga igual en todos los lugares, y digamos que es un manual que está funcionando muy bien. Al mismo tiempo se enfrentó a un tipo de campaña muy diferente que fue la de Iván Cepeda, Ujú. que utilizó otros métodos y aún así convenció también a un montón de gente, ¿no? Mm. Entonces, digamos que esas dos fuerzas ocurriendo al tiempo en Colombia, desde mi punto de vista, lo que dejan es un país muy, muy polarizado, que yo creo que también va a ser muy difícil de Sí, gobernar y digamos que en lo que me toca más directamente, claro, como decías, pues yo tengo un perfil muy como de la investigación académica, poco siento que la universidad es mi segundo hogar internacional allá donde sí. esté, y estoy muy conectada también pues con la universidad en Colombia, Mm. sobre todo en Bogotá, universidad pública de forma muy especial, algo la privada también, pero es verdad que un poco la apuesta desde la universidad pública era por la continuidad pues de mm, su financiación, su ampliación, la ampliación de la Claro. red, del alcance pues hacerla accesible, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para mí pues estos resultados electorales
Sí. muy preocupantes. Sí. Sí. Sobre todo, creo que pasa algo de lado y lado, en general, lo digo en el mundo, que parece que cada vez menos cuando alguien que aspira al poder gana, eh, cuando sucede eso, parece que la persona está menos dispuesta a gobernar para todos. Claro, claro. Y Y siento que eso eso pasa pasa, mucho en claro. otros países también. Ujú, Y bueno, en Venezuela pasó muchísimo ujú. desde otro espectro quizás. Pero bueno, era otra cosa, pero creaba resentimiento en la población. Y al final, Es verdad. bueno, los que mandaban estaban súper bien y robando y tal, pero el principal daño para mí es el resentimiento que causó en la población Ujú. y que, bueno, rompió muchas familias, acabó con muchas familias por esa misma polarización. Sí, a ver, eso es sin duda el caso en Colombia en este momento. Claro, mucha gente votó por este personaje, pues que realmente lleva muy poquito en Mm, política, el presidente electo de Colombia, por no votar por el otro, es ya. decir, por votar en Mm, contra sí, un poco del gobierno de estos 4 años de Gustavo Petro. de Petro, sí, sí. Entonces, sí, o sea, es muy complejo. También hay que tener en cuenta que, bueno, fueron 4 años de un gobierno, pues, de izquierda, digamos, institucional, que es una primera vez en Colombia Sí, también. es cierto que... Entonces, digamos que yo tengo el recuerdo de cuando Petro ganó, pensar que si podía terminar su mandato, teniendo en cuenta que un poco el contexto en el que este se desarrollaba no era el más idóneo para que realmente pudiera llegar hasta el final. Sí. Yo dije, esto ya es histórico y es un Mm. avance, pensando en que realmente lo que queremos tener es una alternancia de poderes Claro, en o temas de una alternabilidad es democracia. un tremendo avance, claro. Mm. Pero bueno, sí, o sea, yo digamos que lo que creo es que esto que acaba de pasar va a marcar un Mm. montón, pues lo que pase con la universidad, la investigación y bueno, también con los movimientos migratorios muy Sí, seguramente a partir de ahora. sí, sí, que es un tema que bueno, que digamos quien marca la pauta en mayor medida es Trump desde Estados Unidos, pero bueno, la migración ha sido un tema muy fuerte en su agenda y luego, bueno, las deportaciones que ha habido, las visas denegadas, bueno, hay países donde ni siquiera ya se puede solicitar una visa para ir a Estados Unidos Ujú. y yo creo que eso también permea en quienes están viendo ese liderazgo como un ejemplo a seguir, ¿no? Absolutamente. Bueno, si hablamos de pronto de, claro, la gestión de los flujos migratorios en Colombia, creo que va por ahí Ujú. lo que dice. Sí, sí, sin duda esa política estadounidense va a terminar influenciando la política Ya. migratoria que haya en Colombia. Yo pensaba más también, claro, Colombia es un gran expulsor de gente, Sí. digamos, Mm, históricamente, entonces creo que un poco la tendencia va a seguir por ahí, sobre todo pues si se cumple un poco lo que suele pasar claro. en Colombia, y es que realmente gobiernos que llegan con un, digamos, discurso de mano dura suelen tener también, digamos, una gestión de la disidencia o de la oposición política que Mm, suele ser también bastante represiva. ya. Y esto pues inevitablemente yo creo que hará que, pues me da mucha tristeza decirlo, que tengamos de nuevo pues gente que huya del Ya. país por estos Ya, motivos ya, en los ya. próximos años. Sí, Que, por cierto, Colombia es el país que más venezolanos ha recibido en, en estos últimos 20 años. O eso es sea, así, la es mayor verdad. diáspora venezolana está en Colombia. Bueno, en gran parte, obviamente, por cercanía geográfica, pero creo que también por cercanía cultural. Mm, Absolutamente, sí, digamos que, claro, al ser yo también como un producto de la migración, soy una persona mm, migrante, me dije que tal vez la llegada pues de estos hermanos venezolanos a Colombia y venezolanas iba a nivel cultural ser como muy fluido y mm, como un encaje muy, muy fácil, pero definitivamente pues lo que yo he visto, digamos, tampoco vivo en Bogotá ya, pero pues sí que voy bastante seguido y mm, estoy muy conectada, digamos, con la realidad ahí. Cualquier diferencia cultural, por muy
poco marcada que nos parezca, es potencialmente utilizada para crear oposiciones y Sí. grupitos, y sobre todo grupitos pues superiores, inferiores. Y bueno, esto no lo comentamos antes, pero yo durante mucho tiempo fui socióloga de las migraciones, Ah, mira, no, además, no claro. sabía, no sabía. Claro, entonces tenía ese as bajo la manga que Ah, qué bueno. no te había contado eso, pero al final lo que sí te puedo decir es que dentro, o sea, todos estos años que estuve estudiando Mm, flujos migratorios, este patrón de inventarte una superioridad o una inferioridad entre grupos, digamos, de diferentes nacionalidades, por ujú. ejemplo, en este caso entre gente colombiana y gente venezolana dentro de Colombia, realmente necesita de muy poquito para crearse. O sea, Sí, yo decía, sí, pero sí. si comemos arepa, igual tenemos el mismo Caribe, unas montañas muy parecidas, ¿no? Al final, pero desafortunadamente eso no ocurrió en la realidad. Sí, es muy fácil como encender una chispa, creo yo, ante Exacto. cualquier tema. Por cierto, cuando muchas veces me preguntan lo de la arepa, como para picarme y tal, bueno, más en plan broma, y me gusta Claro, decir que es indígena. Y exacto, que en realidad es de los dos, ¿no? Porque la arepa está absolutamente, antes de Colombia o Venezuela y antes incluso de la Gran Colombia. Entonces, bueno, lo absolutamente. tenemos las dos y los dos la compartimos y la comemos de distintas maneras, Yo que está bueno también. creo que existe, pero si no existe, debería existir un mapa de la región, no tanto por Mm, países, sino realmente del territorio y la cantidad, digamos, de formas, de miles de formas que hay de hacer una arepa, que es sí. una maravilla. Y pues la venezolana es una maravilla también, claro. Sí, sí, sí. No, pero me gusta porque que haya salido el tema porque hasta en eso que es tan simple, Mm, bueno, las redes sociales luego son una locura, pero yo a veces digo, bueno, de verdad la gente comenta unas cosas por temas como este, ¿no? Imagínate como con otras cosas. Respecto a total. a la reflexión que has hecho, yo quiero hacer aquí como un poco de autocrítica también, porque siento que como venezolanos, el hecho de haber salido masivamente de Venezuela, bueno, al menos a mí así lo siento, como que nos ha reeducado en cuanto al tema de migración y en cuanto a la identidad de otros países, porque esa xenofobia o ese racismo que hoy existe, por ejemplo, en Colombia, con respecto a los venezolanos, Ujú. sé que existía en Venezuela. No, no quiero generalizar, pero sé que existía respecto a gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, en Venezuela también, en otras épocas, ¿no? Y bueno, nos habremos venido arriba quizás porque, bueno, teníamos petróleo, teníamos riqueza y tal. Claro, estaban en una Eh, posición, bueno, sí, sí, geopolítica. sí, y no sé, supongo que también se activan estos discursos de forma muy, muy simple, ¿no? O sea, como a partir de algo como lo de la arepa, qué sé yo, o bueno, en el caso de Colombia también, que sé que lo voy a decir de forma muy informal, pero creo que tiene cierta base. Mucha gente migró de Colombia a Venezuela de ciudades como Medellín, que Ujú. digamos estaban siendo azotadas por, o sea, carteles de droga y problemas muy fuertes. Entonces, claro, en Venezuela a veces era común decir que, no, bueno, estos son narcos o algo así, qué sé yo, que están Claro, aquí, o sea, sin conocer la historia de la persona que estaba llegando, tal, totalmente. y de cierta manera se despreciaba al migrante colombiano. De nuevo, no digo que todo el mundo, pero yo crecí escuchando cosas así que digo, hoy en día las recuerdo porque digo, qué fuerte que eso pasaba y yo no lo veía normal. Ujú. Y ahora que ves a compatriotas sufriéndolo en otro sitio, no digo que sea, no digo que sea karma, pero es como que te hace reflexionar sobre tu propia historia y sobre tu Claro. propia sociedad. Y quiero pensar que a partir de ahí vamos a ser mejores el día de mañana, ¿no? Y sin duda hay una gran diferencia en la percepción que tienes de la realidad cuando has migrado que cuando no te has movido, ¿no? Finalmente, el no haber tenido, digamos, una experiencia en la que no pertenezcas
al lugar, ¿no? O no formes parte, digamos, de como el grupo dominante o mayoritario, pues Mm, hace que en cierta forma crees que tu manera es la manera y que tu cultura es la cultura y que, digamos, y te queda más fácil sí. poner en una Mm. situación más como de inferioridad a quien es diferente, que de hecho esto que estamos hablando se enlaza mucho con mi experiencia, incluso pues estando aquí, Mm. por ejemplo, en mi paso con la universidad. O sea, no sé hasta qué punto quieres como Sí, sí, mezclar sí, no, todos no, estos no. temas, pero ¿Sabes qué? Esto se llama Radio Satar. No sé si has probado el Satar. Supongo que sí. yo tengo Satar Tú tienes Satar en tu en casa. el especiero de Bueno, mi casa, para claro. mí el Satar es como, bueno, ya lo he comentado por acá, una mezcla de especies, pero es una mezcla de cosas. Y yo digo aquí que hablo de migración por decir algo, pero Ah, se bueno, llama Radio Satar porque es una mezcla de cosas. claro, claro, Entonces siéntete porque libre de comentar. sí, digamos que en esta conversación que estamos teniendo y cuando me Mm, invitaste también a venir, estuve pensando mucho en la mezcla entre, bueno, migración, la universidad también, lo académico, el paso por la academia, por ejemplo, de personas que hemos migrado mm, aquí en España. También pensé mucho en cómo eso te marca tal vez un punto de vista que pues de lo personal también pasa al tipo de trabajo que haces y a lo que produces, que puede claro. ser pues una producción más pues eso académica, de papers o tesis o lo que sea, pero pues también, por ejemplo, lo que comentabas antes de tu escritura más Ujú, poética, más personal. Digamos que todas estas experiencias fueron el caldo de cultivo mm. para pues el enfoque que luego vino a tener la mentoría. Sí, o sea, si lo entiendo bien, y por eso también, también quería tenerte acá. O sea, fueron todas tus experiencias relacionadas con la universidad y la migración lo que a ti te hizo entender también que ahí había algo que trabajar y una forma de ayudar a la gente, ¿no? Sí, digamos que creo que de partida el hecho de venir de otro lugar, digamos, en diferentes contextos académicos en los que yo he estado, que estuve, como te conté al principio, en Salamanca, pues que es una universidad de una ciudad que, bueno, para mí decir ciudad, ahora vivo aquí hace 25 años y lo Mm, entiendo, pero un lugar muy, muy pequeñito y luego saltar, digamos, a Barcelona viendo, por ejemplo, clases que hablaban de desarrollo humano, etcétera, y un poco ver cómo se hablaba del desarrollo, subdesarrollo, que te etiqueten como la chica que viene del mm, país subdesarrollado. ya, Entonces, en cierta forma, eso empieza a darle un tinte a lo que tú haces como estudiante y pues en mi caso más adelante como estudiante de doctorado, o sea, como investigadora académica, etcétera, tinta bastante el cómo se ve lo que haces mm, desde afuera, ¿no? Entonces, yo creo que el haber tenido esa experiencia desde muy pronto simplemente me hizo sensible a una cosa que no solamente le pasa a la gente migrante dentro de la universidad, sino que en general a un montón de gente que no se siente cómoda por diferentes motivos o no encaja, digamos, con lo que se espera en el mundo académico, sí, con ciertas reglas, etcétera, etcétera, y que finalmente tiene que ver mucho con rescatar o darle valor a otras maneras de hacer, de pensar, otras formas de conocimiento también, que de mm, pronto no caben en esos moldes tan rígidos que es la manera como se presenta la academia más ortodoxa. sí. Sí, que muchas veces la universidad se presenta como algo un poco inalcanzable, ¿no? A ojos de mucha gente. Exacto, sí. Sí, digamos que, o sea, ya el hecho de poder estudiar es, digamos, Sí, un triunfo un y súper un privilegio, logro, ¿no? y a veces es un logro familiar Mm, y de la persona misma, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, es verdad que es un lugar tan lleno de reglas y expectativas sobre lo que tendría que ser, que a lo que caiga alguien que, por lo que sea, no encaja en esas expectativas ni que sea un poco, ya digamos que se vuelve un poco una lucha de cómo cumples con unas expectativas externas de algo que mm, no eres tú. mm, No sé si me explico, que antes tú hablabas de la autenticidad sí, y yo creo que es muy difícil ser
como una persona auténtica dentro de la universidad en esas condiciones. Sí, de hecho, a mí me pasó, bueno, yo intenté hacer el doctorado, estuve 2 años haciendo el doctorado Sí, me acuerdo que me y comentaste sí, algo. exacto, lo hablamos. Y ahí descubrí un poco cómo era el mundo académico y tal. Mm, Y, y yo entendí muy pronto que, bueno, primero que no era algo que iba conmigo y luego que no disfrutaba eh, hacerlo y digamos como que encajar en ese perfil. claro. Que es como que, bueno, si vas a decir algo es citando esto, pero muchas veces no porque estás diciendo algo nuevo, sino que hay que cumplir muchas formalidades. Quizás es que soy una persona un poco desordenada, informal y ya, pero... Bueno, no sabes cuántas veces he oído, pues, un poco esto que comentas tú de debe ser que yo soy caótico, caótica, Exacto. desordenado, o lo que sea, y realmente no creo que vaya por ahí del todo. Es decir, ahora tú justamente tocaste, yo creo que la palabra clave de que no lo disfrutabas, Mm, y yo creo que este no disfrutarlo obviamente puede tener que ver con un tema de preferencias personales, ¿vale? mm, Pero creo que en muchos aspectos es el resultado de un desencaje que tiene que ver con cómo está montada la universidad. claro. Entonces, si te fijas en mi página web, bueno, Sí, la dejaremos por luego acá comentamos cuál es. abajo en los comentarios del episodio. La Sí, dejaremos muy, ahí. muy bienvenidos y bienvenidas a pasearse por ahí. Realmente lo primero que van a ver es disfruta de la escritura. Realmente ese es uno de mis grandes objetivos, que de poder, digamos, encontrar ese encaje entre las propias maneras de hacer, entre lo personal y lo creativo y lo académico, es donde creo que yo, o sea, donde creo que hay una buena oportunidad para poder hacer investigación y escribir pues desde otro lugar. Sí, Pues eso. qué bien. Sí, decía que estaba tratando de buscar la página acá, pero no la veo. Lo que sí he visto mucho son tus vídeos en YouTube y recuerdo que los veía mientras estaba haciendo el doctorado, pero después lo veía también como por un tema de escritura en general, pues, que creo que a mí me gusta como escribir otras cosas, pero creo que lo principal es eso, como disfrutar lo que uno está haciendo. Claro. Sí, digamos que el canal de YouTube ha sido una muy buena manera de conectar con un montón de gente que realmente no se planteó nunca la posibilidad de que se podía hacer investigación y Mm, escribir desde un lugar de disfrute y desde un lugar, pues, como tú dices, y me llevo esta palabra porque realmente ilustra bastante bien un poco mi propósito desde la autenticidad, de lo que es mm, importante para ti, del tipo de impacto que quieres hacer con tu investigación, etcétera, etcétera. Y el canal de YouTube es básicamente un gran repositorio de recursos para personas que se sienten un poco afuera de la universidad por diferentes motivos mm, y ahí encuentran de pronto herramientas para poder ir encajando sus expectativas, sus deseos y un poco su proyecto profesional, pues poderlo aterrizar en algo pues concreto que puede ser un mm. doctorado, puede ser otro tipo de proyectos como tú Sí. dices, que digamos que hay un punto de contacto entre ser investigador e investigadora y ser autónomo. Entonces, cualquiera que tenga un proyecto Claro. personal de alguna manera, pues tiene unos niveles de exigencia a nivel de diferentes aspectos que yo pues también trato en la mentoría. Y bueno, también como para información general, no solo ofreces mentoría a alguien que quiera empezar este proceso, sino que también a alguien que ya está en el medio del proceso, ¿no? Por ejemplo, en medio de un doctorado, Claro, ¿no? total, total. O sea, de hecho, aunque no soy muy fan así de estos nuevos títulos de llamar tu profesión como algo súper cool Ujú. y Ya, tal, que bueno, que también puede dar para mucha charlatanería, en realidad yo sí encontré que una de las cosas que más me gusta hacer es desenredar proyectos. ok, Entonces, la qué gente, bueno. claro, cuando se mete en un berenjenal de estos de me interesa este tema, quiero tener este tipo de impacto y se mete pues de cabeza a investigar a veces durante años, pues claro, un poco ahí el kit de la cuestión es y cómo salgo de esta y cómo llegar a desenredar Sí, justamente y esos nudos. a los objetivos que tienes.
Para mí el tema de estudiar un doctorado es ese ejemplo perfecto de cosas en las cuales yo tenía una idea antes y tengo ahora una idea totalmente diferente después. No, no necesariamente para mal, pero creo que no es difícil como de visualizar qué es lo Ujú. que implica hacer un doctorado. Un ejemplo tonto, yo pensaba que veía muchas clases, Ah, mira, ¿sabes? Como que vas a estudiar. que iba a estudiar, que iba a ir a un aula a recibir Ujú. clases. Bueno, entiendo que en algunos programas de doctorado sí tienes Sí, como incluso clases que son como obligatorias y tú sí, tienes unas que bases dar. metodológicas o con Pero respecto al claro, tema. el doctorado es algo súper autónomo. Es Y muy esa es quizás la autónomo. parte que más me costó por mi personalidad, quizás. Claro, o sea, es que igual, si lo pensamos, es una mezcla explosiva entre trabajo muy autónomo, pero también un sistema de evaluación Sí, y y de unos guía. ojos Mm, que más, muchas veces que guiar, mm. evalúan unos parámetros, digamos, muy exigentes y tal. Y pues claro, esta mezcla da bueno, para que mucha gente lo pase mal. Y pues no hay que pasarlo mal, Ya, definitivamente. Sí, 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 y sí. definitivamente el doctorado pues tampoco tiene que ser para todos y para todas. No, no, no. Yo aprendí mucho y me alegra haberlo intentado porque siento que me dejó muchas cosas buenas. Ujú. Pero bueno, dejaremos la página acá abajo en los comentarios Muy y bien, bueno, por ahí pueden contactar a Nadia. muy bien. Bueno, yo creo que vamos llegando al final. Eh, Te quería hacer una pregunta. ¿Has visto Un poeta, la Sí, película? sí, la vi, la vi. Me encantó. Me pareció fantástica. Sí, 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 sí. maravillosa, O sea, maravillosa. o sea, me reí mucho, pero también sentí como mucha pena porque lo conecté mucho como con una figura que fácilmente puede estar en Venezuela también, cosa que me pareció interesante. O sea, es una película colombiana, Ujú. pero siento que representa también a una región. Claro. Sí, y yo creo que una condición humana, ¿no? Yo creo que esto es Sí, como lo típico que pasa cuando una película viaja internacionalmente tan rápido, es porque seguro tocó una claro. cuerda, digamos, a nivel Mm, de experiencia humana común, además de una manera como muy sin maquillaje, ¿no? sí, Y fíjate que muy cruda. Sí. muy cruda, sí, muy cruda, pero también tan real Mm, que reconforta, yo creo que algo así como una experiencia de fracaso que no es solo de una persona, sino que es sí, compartida y que a cualquiera le puede pasar, etcétera, etcétera. sí, sí. Y me llamó mucho la atención y si no te ha pasado, te recomiendo mucho que escuches las entrevistas que le han hecho al protagonista, Sí, porque ahí te sí. das cuenta Vi que una hace poco que le hacen, creo que en Río Negro también, en una librería que hay ahí. Te lo voy a mandar por si no puede la has ser, visto, donde le piden 5 libros a él. O ajá, sea, le dicen 5 libros que marcaron tu vida. interesante, sí. Y wow, yo digo, creo que las entrevistas son como un epílogo que hay que hay que ver después de la película. Claro, claro. Porque conoces al personaje que es casi que más interesante, la persona real, que el personaje de la película. Y que se parecen un montón. Sí, Además, sí, parece que realmente el sí, sí, sí. personaje, Ha hecho cosas que hacen algunos personajes, como lo del concurso, tal, como que él ha organizado en Río Negro ahí como que varias actividades alrededor de la probablemente, poesía. probablemente. Sí, bueno, es muy, muy curioso. Sí, yo creo que ese personaje está construido a partir de la persona Sí, que lo interpretó. sí, Sí, de hecho es primera vez que actúa en una película esta persona. es increíble. Sí, 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 sí. Sí, sí, nuestras felicitaciones a Simón Mejía, creo que se llama Sí, el sí, director. sí, sí. Bueno, Y bueno, te he traído un libro también para hablar un poco qué belleza. Sí, lo estaba viendo ahora. de literatura, ya al final. Se llama Tipos de agua, de Anne Carson, esta poeta canadiense, que me fascina como que su biografía abre la primera página y está como en la contraportada, la Sí. amarilla. Ah, son dos líneas. Sí, son 2 líneas. Es como la mejor biografía que he leído. Si Qué puedes leerla, maravilla, puedes claro. leerla. Mira, dice, Anne Carson nació en Canadá, punto. La enseñanza del griego antiguo es su sustento de vida. Me parece como la mejor Son los dos puntos biografía. más Sí, sí, importantes sí, sí. de esta Y bueno, en persona. este libro, que es cortito, Tipos de agua, ella narra,
un poco su experiencia mientras hace el Camino de Santiago. Qué bello. Entonces son reflexiones un poco de, sí, bueno, de la vida en general, pero también del paisaje, del lugar donde está, que no es su lugar, no es su tierra. Y bueno, para cualquier persona es una lectura que recomiendo bastante y bueno, por eso quise traerte ese detalle hoy, también por tu amabilidad de venir acá, Muchas gracias, Hamid. por compartir este Se me espacio pasó volando. y bueno, Increíble. sí, ha estado Y muy este bien. librito, me muero de ganas de leerlo. Bueno, ya me Ya contarás. te contaré qué tal. Sí, bueno, pues nada, muy contenta de haber estado por acá, se me pasó volando. Y como siempre, pues un placer hablar contigo. Muchas gracias, Nadia. Y bueno, seguro que en algún momento, si hay oportunidad, puedes volver. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por estar ahí, por escuchar. Nos pueden seguir en todas las plataformas donde suena esto, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Y para cualquier sugerencia o comentario, aquí abajo. Nos vemos pronto. Muchas gracias y un abrazo. Chao, un abrazo.